Buenos días, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Damos gracias al Padre por este nuevo día que Él nos da. Como cada mañana tenemos nuestra meditación en la palabra, vamos en este tiempo a meditar en el Salmo 56. En este salmo el tema nos habla acerca de la oración de confianza. Y creo que cada día algo que no puede faltar en nuestras oraciones son las declaraciones de confianza en Dios. Por cualquier motivo somos acechados de alguna manera por malas noticias, por situaciones de diferentes causas, sean situaciones laborales, situaciones en la familia, sean situaciones en finanzas, situaciones personales. Creo que algo que no puede faltar en nuestra oración, más que el pedir, es el creer y el confiar que siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Y en este salmo dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Aquí David expresa una de sus batallas en la que habla acerca de sus enemigos. Como podemos ver en la primera parte, dice: porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Una de las obras del enemigo a través de situaciones o personas que él utiliza es oprimiéndonos, es muchas veces generando en nuestra vida conflictos. Dice aquí: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí. Es decir, siempre van a haber situaciones donde vamos a tener que luchar, donde vamos a tener que batallar. Y aquí estoy hablando no de luchar o pelear con alguien, sino de que hay una batalla que se genera en el mundo espiritual. Recordemos lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha en realidad no es con las personas, pero muchas veces hay espíritus que manipulan a las personas. Entonces, Pablo nos hace entender que a veces creemos que nuestras peleas o nuestras batallas son con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero en realidad es que nuestra batalla es espiritual con seres espirituales, como lo dice en Corintios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque aquí David habla de que sus enemigos lo pisotean, lo persiguen, lo oprimen. Y dice en el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. Muchas veces hay días, todos los días de alguna manera tenemos batallas, tenemos luchas, ya sea con personas, ya sea con pensamientos. En fin, el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de temor, donde no se escuchan buenas noticias, y por ende las pocas que muchas veces oímos no son buenas, no son alentadoras. Pero dice aquí: en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, nuestra confianza en Dios debe prevalecer, porque es lo único que nos va a sostener. En medio de las situaciones que no entendemos, que no comprendemos, lo único que nos va a sostener es nuestra confianza en el Señor. Dice aquí: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré.
Y aquí hay una frase que está en signo de pregunta y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque muchas veces estamos atados al temor por causa del hombre. Vuelvo y lo repito, por causa de personas que nos infunden temor. Y muchas veces no tenemos tanto temor a Dios como le tenemos temor a ciertas personas. Ya sea por amenazas, ya sea por palabras, por comentarios. Esas cosas generan temor y muchas veces nosotros estamos atados más por el temor que tenemos al hombre que a Dios. Y aquí David vuelve a referirse, ¿qué puede hacerme el hombre? Dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son sus pensamientos para mal. Esta es una realidad, es que siempre va a haber personas que van a pensar mal de usted, que lo van a criticar, que lo van a juzgar. Eso es parte del camino. Y dice aquí, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Vamos a ver en el verso 10, dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Aquí vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo quiero que usted y yo nos hagamos esa pregunta. A veces, vuelvo y repito, estamos atemorizados por personas que de alguna manera nos infunden temor. Pero a veces no son solamente personas, a veces son circunstancias, ciertas situaciones que nos infunden temor. Aquí David dice, en Dios he confiado, no temeré, no tendré temor. Es tan necesario que en medio de cualquier circunstancia aprendamos a hablar la palabra. Hace un rato escuchaba la historia de cuando Jesús y los discípulos estaban en la barca y vino la tempestad. Y dice la historia que todos ellos estaban con miedo, con pensamientos que se iban a morir, que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Pero en medio de la tempestad, Jesús dormía. Y lo que Dios muchas veces quiere, que es que en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, aprendamos a descansar en Él. Número 1. Número 2 es que al momento que lo llaman a Jesús, Jesús viene y le habla a la tempestad. Y esto es algo muy importante. Es que nosotros tenemos que aprender a hablarle a las circunstancias. Las circunstancias no pueden hablarnos a nosotros. Las circunstancias no pueden amedrentarnos. Las circunstancias no pueden infundir temor. Si yo entiendo que yo soy hija de Dios y Él es mi Padre, Él me ha dado la autoridad para hablarle a cualquier circunstancia. Y dice la historia, haciendo un paréntesis, dice la historia que Jesús se levantó y le ordenó a la tormenta que cesara. Esto me enseña que en medio de cualquier situación yo tengo que aprender a hablarle a toda tempestad que yo esté pasando, que usted esté pasando. Usted tiene la autoridad, dice la palabra, que por medio de la palabra de Dios fue creada toda la tierra. Y es decir, si usted es un hijo de Dios, usted tiene la autoridad para hablarle a la atmósfera, a cualquier circunstancia, para hablarle a todo gigante y a todo lo que se esté levantando en un ámbito espiritual. A cualquier circunstancia usted tiene la autoridad y el poder para dar una orden a toda tempestad, y eso en el nombre de Jesús tiene que cesar. Y aquí David dice, yo confío en Dios, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? A todo eso que usted y yo tenemos temor, miedo, tenemos que hablar como David dijo. ¿Qué me puede hacer esto? Si yo confío en Dios, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede causar a mí esta situación? Si mi confianza está en Dios,
todo eso que nos genera temor tiene que menguar, porque nuestra confianza en el Señor tiene que ser fuerte, tiene que prevalecer, y nuestra fe será probada. En el momento de la circunstancia, de la dificultad, no puedo dejarme amedrentar por eso, sino que yo me levanto en fe, confiando en el Señor, creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Que Dios les bendiga.